Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia. Mis amados hermanos, nos encontramos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y nos encontramos en la 10ª semana, mis amados hermanos, con un subtema: el último viaje de Pablo y su última predicación como prisionero a Roma. Y como tema principal, mis amados hermanos, Pablo y Félix, el gobernador romano, segundo juicio, parte 1, en que consiste la verdadera adoración. Mis amados hermanos, ahí donde estás, inclina tu rostro, dale gracias a nuestro Señor por habernos permitido poder percibir el aroma de este nuevo día, de este nuevo año, y que sin Él no somos nada. Te pedimos, Señor, en este momento que nos des entendimiento, que nos des sabiduría para comprender tu palabra, para comprender lo que tú nos quieres decir cada mañana por medio de estas exposiciones de nuestros hermanos aquí en el grupo Edificados en la Palabra. Paz a vos, mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, entrando en desarrollo, el último viaje de Pablo y su última predicación como prisionero hacia Roma. Pablo y Félix, el gobernador romano, segundo juicio, parte 1. ¿En qué consiste la verdadera adoración? Mis amados hermanos, Félix era, al igual que su hermano, un esclavo a quien la madre del emperador Claudio dio la libertad. Su hermano Pailas fue grandemente favorecido por Claudio y por lo tanto Félix pudo asegurar su posición como gobernador de Judea. Fue un gobernante monstruoso, cruel y despótico, lleno de lujuria, avaricia y corrupción. Era conocido por aceptar y ofrecer sobornos, mis amados hermanos. Por eso fue destituido del cargo debido a enfrentamientos raciales entre los judíos y los sirios. Mis amados hermanos, este es un cuadro de la defensa de Pablo ante el gobernador romano. Una defensa que declara en lo que realmente consiste la verdadera adoración. Mis amados hermanos, en el versículo 1 al versículo 9, el libro de los Hechos, capítulo 23, una escena de la sala del tribunal. Pablo solo puede hacer una cosa: decir la verdad. Pablo solo puede confesar una cosa: una adoración genuina a Dios. Pablo había venido con un solo propósito: traer limosnas. Pablo era culpable de una sola cosa: proclamar la resurrección. Mis amados hermanos, Pablo, por medio de los juicios legales, en el escenario era la sala de una corte. Sin lugar a dudas, los judíos están furiosos porque habían descubierto que Lisias había enviado a Pablo a Cesarea durante la noche, haciendo fracasar su complot. Esto podemos imaginarlo al ver la insistencia que tenían de presentarse ante Félix. En solo 5 días había contratado a un abogado romano, preparado el caso y estaban en la corte frente al gobernador Félix, dispuestos a hacer todo lo posible para que Pablo fuese condenado a muerte.
Mis amados hermanos, debemos tener en cuenta 4 aspectos. Primero, la acusación estaba encabezada por el mismo sumo sacerdote y un abogado romano, mis amados hermanos. Tértulo, el hecho de que el propio sumo sacerdote tomara la lid en contra de Pablo y de que hubiera contratado a un abogado romano para procesar el caso es un hecho revelador. Probablemente él y los demás líderes creían que el abogado, por ser romano, podría manejar mejor que ellos, o sea, que los judíos, el juicio civil, y que tendría más posibilidades que ellos para garantizar la condena. Esto refleja la importancia que le daban a la destrucción de Pablo y así acallar su mensaje para siempre. Mis amados hermanos, el creyente puede apreciar fácilmente cómo la mano del maligno de Satanás estaba siempre orando contra Pablo. Imagínese lo que hubiera pasado si Pablo y su mensaje hubieran sido eliminados. ¿Sería libre el evangelio hoy, mi amado hermano? ¿Libre de reglas y medidas? ¿Libre de rituales, ceremonias, costumbres y prácticas judías? ¿Se habría difundido el evangelio por el mundo? Mis amados hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Juan 4 dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, mis amados hermanos. La voluntad de Dios para Pablo era que continuara testificando de Cristo, ya que Pablo estaba la protección de Dios. No importaba que pudiera parecer su condición. Aquí encontramos una lección importante para nosotros al enfrentar los problemas de la vida. Nuestra tarea debe ser sencillamente estar seguros de que andamos con fidelidad en el servicio al Señor. La segunda causa, mis amados hermanos, el segundo aspecto, mis amados hermanos, es abierta las repugnantes y mentirosas lisonjas de Tértulo. Félix era cualquier cosa menos lo que Tértulo decía que era. Las 4 tragedias, mis amados hermanos. Un abogado halagando al juez con tal de recibir una opinión favorable. Fanáticos religiosos desacreditándose a ellos mismos al formar parte de esa corrupta escena, una escena que conllevaba asesinato en nombre de la religión, maldad y pecado en nombre de Dios, lisonjas para asegurarse un favor, negarse a levantarse y proclamar la verdad de este caso. La lisonja a un hombre malo, afirmar que un hombre malo es bueno. En fin, mis amados hermanos, todo lo que querían y todo lo que acusaban a Pablo. Los cargos contra Pablo eran de 3 tipos. Primer cargo, él era un insurrecto, un problemático, uno que perturbaba la paz, un hombre que causa problemas, sedición y desorden en medio del pueblo judío. Advierta que este es el cargo hecho contra los siervos de Dios, hasta por los líderes en la iglesia en que sirve. Segundo cargo, él era el cabecilla de los nazarenos, una secta rebelde.
Este nombre se le dio a los creyentes, los seguidores de Jesús de Nazaret. Está claro que esto no era verdad. El cristianismo no proporciona las sectas ni el sectarismo, sino la unidad, la fraternidad, el amor, la paz y la tranquilidad, mi amado hermano. No proporciona el egoísmo, la mundanalidad, la indulgencia, la extravagancia, la búsqueda de las riquezas materiales, la injusticia o el andar de manera desordenada. Por el contrario, mis amados hermanos, proporciona el cuidado y la preocupación unos por otros, el ministrarse y ayudarse, la gracia de dar y la justicia y la obediencia a la ley. Y el tercer cargo, mis amados hermanos, él era un profanador del templo. Esto era falso por completo y es probable que no le interesara a Félix. Mis amados hermanos, el reclamo contra el tribuno Lisias, los cargos y las mentiras relacionadas con los cargos se observan con facilidad. Capítulo 21 de Hechos. Para los hechos de los ocurrido, la gran tragedia se encuentra en las palabras. Los judíos también se confirmaban, diciendo ser así todo. Es en realidad trágico que permitamos a nosotros mismos volvernos religiosos en lugar de seguidores de Cristo. Mis amados hermanos, cuando seguimos la religión y nuestras ideas con respecto a la religión, tenemos problemas. Cuando buscamos mantener nuestra religión y nuestras ideas acerca de la religión, es cuando comenzamos a seguir al líder equivocado. No somos llamados a mantener la religión, mis amados hermanos, sino a seguir a Cristo y a su palabra. La gran necesidad de este tipo es seguir los pasos de nuestro Señor. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Pablo y sus juicios legales y sobre su veracidad. Pablo solo pudo hacer una cosa. Mis amados hermanos, solamente pudo decir la verdad. Y hizo tres cosas inmediatamente. Primero, mis amados hermanos, Pablo dijo con veracidad y con tanto lo que pudo. Sencillamente dijo que Félix había sido juez de la nación por años, alrededor por ahí de unos 7 años. Pablo no aduló ni mintió sobre los logros de Félix. Pablo reconoció su posición como juez, haciéndole saber que él Pablo estaba totalmente consciente de que su destino estaba en sus manos. A Félix debió impresionarle la forma tan sencilla, directa y honesta de dirigirse a él. Segundo, Pablo fue a Jerusalén a adorar, no a incitar un disturbio. Dijo que había llegado a Jerusalén solo 12 días atrás. Festo sabía de esto porque a Pablo lo habían arrestado el 5.º día. 5 días no era tiempo suficiente para que Pablo hiciera lo que los judíos estaban diciendo. Él no pudo haber planificado y movilizado una insurrección que incitara a todo el pueblo. No en 5 días, mis amados hermanos. Como todos los sucesos ocurrieron dentro de esos 12 días, el relato de Pablo podía verificarse por completo.
Mencionar el marco de tiempo y conocer que su relato podía verificarse significa que Pablo estaba siendo honesto en lo que decía. Tercero, Pablo no era culpable de los cargos. Esos cargos no podían probarse. Notemos los hechos que Pablo mencionó. Él estaba en el templo cuando sufrió el ataque. El templo no era un lugar para llevar a cabo una insurrección. Él estaba adorando y participando de los cultos, no discutiendo, no agitando o incitando a la multitud, no creando una revolución en el templo, en la sinagoga o en la ciudad. Mis amados hermanos, lo verás que fue Pablo. Cuando estamos respondiendo o defendiéndonos, debemos siempre ser veraces, siempre decir la verdad, aun cuando hacerlo nos traiga complicaciones. Dios honrará la verdad, mis amados hermanos, pero desenmascarará y deshonrará la mentira, mis amados hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios capítulo 4 versículo 22. Proverbios capítulo 23 versículo 23 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbio 12:19. Comprar la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Zacarías capítulo 8 versículo 16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en nuestras puertas. Mis amados hermanos, Pablo solo pudo confesar una cosa, una genuina adoración a Dios. Pablo admitió que la segunda acusación contra él era cierta. Era un seguidor del Nazareno, Jesús. Pablo dijo que el camino del Nazareno era herejía para los judíos, pero él adoraba al mismo Dios, el Dios de los padres de Israel, no un nuevo Dios. Él creía todas las cosas escritas en las Escrituras, sin negar ninguna. Mateo capítulo 24 versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Tito capítulo 3 versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mis amados hermanos, él esperaba la resurrección, al igual que Israel. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis amados hermanos, él buscó siempre tener una buena conciencia. Él procuraba, se entrenaba activamente, se sometía a disciplina, practicaba, se esforzaba, batallaba, aún al punto del dolor, para mantener una buena conciencia. Él luchaba para ser sin ofensa, para evitar ser tropiezo, para evitar ser motivo de tropiezo para otros, para evitar lastimarse a él mismo y a otros. Mis amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 al versículo 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén, mis amados hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mis amados hermanos, él luchaba para tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 12 dice, mis amados hermanos, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Primera de Tito, capítulo 1, versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Tito, capítulo 1, versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuraron de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén, mis amados hermanos. La liberación. Pablo había venido a Jerusalén con un único propósito, traer limosnas para los pobres de Jerusalén. Lejos de ser un sedicioso, Pablo había regresado a la ciudad para traer ayuda financiera a los pobres. Su regreso no fue para incitar a las personas contra el gobierno, sino a ministrar y mostrar misericordia, ayudando en cuanto podía. Pablo declaró exactamente lo que había sucedido, mis amados hermanos. Amén. Mis amados hermanos, los judíos de Asia lo habían atacado injustamente. El ataque no había sido incluso por los judíos que vivían allí, sino por judíos extranjeros. Además, ellos lo atacaron mientras estaba adorando. Ellos no estaban presentes en el tribunal para acusarlo. El tribunal judío, el Sanedrín, lo había tratado injustamente. Pablo estaba en el medio de una terrible prueba, pero estaba allí por una decisión justa, por lo tanto pedía esperar que Dios lo librara exactamente como Dios lo quería. De esa misma forma sucede con cada creyente, mis amados hermanos. Segunda de Tito, capítulo 4, versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, mis amados hermanos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Pablo era culpable de una cosa, de proclamar la resurrección. Amén. Mis amados hermanos, hemos finalizado este tema del día de hoy. Les deseamos un feliz día, un maravilloso día, que el Señor y el Espíritu Santo lo guarde. Amén y amén.